Está bien bonito. Gloria a Cristo. Esto ellos lo regalaron de su corazón, que sentían de regalarlo, pues que Dios les bendiga. Como siempre digo, todo esto solamente Dios lo hace, porque no me gusta exigir yo a nadie, sino que sea el Señor tocando los corazones de ustedes. Amén. Así que el Señor le bendiga, hermana Elsie. Hermana Raúl está afuera, pero no me más fuerte, más fuerte, más fuerte, amén. Así que Dios bendiga a todos, porque todos son parte del ministerio, y sin ustedes, pues como dijo el hermano Santiago también, no camina, ¿verdad? Estamos en un momento tratando de un proyecto que usted ya lo sabe. Esperamos que Dios nos conceda para que nos sintamos más a gusto, más acomodados, ¿verdad? Espero que nos dé tiempo el Señor, pues. Que nos dé tiempo todavía, porque como dije anoche, ya no hay dónde buscar más. Aquí está todo cumplido. Ya no hay dónde buscar más. Así es que voy a hacer pasar al hermano Ramón. Gloria a Dios. Y voy a pedir a hermano Mauricio y hermano Santiago. Vamos a orar por él. Y que sea Dios, pues que tome la dirección de él, porque él ha decidido, pues, ya ser parte definitivamente, pues, porque el que quiere ir de las AL es por gusto, porque Ya no se va. se va y es como que lo traen, no es ni pita, no es que una cadena, no la pueden reventar. Así que Dios bendiga al hermano Ramón. Ramón González se llama, hermano, Ramón González. Aleluya. Y esperemos que Dios los bendiga, porque es buscador del Señor también. Amén. Así que, hermano Santiago, oremos. Hermano Que quede claro, es Ramón González, no el charro mexicano. Así que vamos Vamos a orar. a encomendarle, pues, en las manos del Señor, que sea el Señor tomando la posición de Él en este rebaño que es la iglesia Señor. Amado Dios, Padre Bello, delante de tu presencia estamos, Señor. Solamente tú, Padre, conoces los corazones. Y en esta hora, Dios mío, recibimos a nuestros hermanos como miembros de nuestra iglesia, papá. Iglesia suya, Señor. Lo ponemos en tus manos, Rey Santo de Gloria. Que seas tú, papá, usándolo de lo que tú quieras usar. Ven de gloria guiando. Padre Bello, que su corazón esté dispuesto solamente a servir. Padre Santo, y que mis hermanos lo reciban con ese amor que Cristo dijo, amados los unos a los otros, como yo los he amado. Padre Bello, en esta hora te lo ponemos en tus manos. Dios eterno, que tú lo cuides, que tú lo guardes, donde quiera que lance. Que el testimonio, papá, sea, Padre, fiel, libre. Cuídalo y protégelo y guíalo. Gracias porque me pusiste parte de tu iglesia. También para la iglesia. Bienvenido sea Santo. Gracias, Señor, en tu nombre. Gracias. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si le pueden dar un aplauso fuerte al hermano. Gloria a Dios. Ok, está bien. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Quiero agradecerle a cada uno de los presentes y los que no están presentes, ¿verdad? Por sus oraciones, porque yo sé que me llevan en oración y siempre les pido sus oraciones, ¿verdad? Porque la lucha, pues, no es fácil. También quiero agradecer al hermano Miguelito, que cada día lo está usando el Señor. He podido, esa alabanza que entonamos, él hace poco la empezó a practicar y ya la tiene. Y usted sabe lo que hacemos para Dios, pues es algo maravilloso. Lo felicito y que Dios me lo bendiga grandemente. Siga adelante, pues, verdad, porque yo
Le digo al Señor que me lo usen tocando instrumentos en multitud. Aleluya. Y yo lo declaro así en el nombre de Jesús. Así es que le agradezco mucho y a Miguelito adelante, ¿verdad? Siempre en la obra del Señor, alabando al Señor con todo nuestro corazón. Y gracias, hermano, por ser tan bueno conmigo. Gracias y siempre les pido sus oraciones. Gracias, que Dios me los bendiga, hermano. Aleluya. Hoy vamos a hablar de 3 personajes. Los 3 son bien conocidos, pero hay uno más importante que ustedes ya lo conocen. Vamos a buscar, solo me van a ayudar a leer una parte en Hechos y las demás lecturas las voy a hacer un poco rápido porque para lograr terminar lo que Dios me ha dado para ustedes. Espero de que no traigan mucha prisa. Vamos a tratar de terminar luego. Hechos, les dije Hechos 13, Hechos 13, 6. ¿Lo tienen, hermano? Si pudieran ponerse de pie por reverencia a la palabra, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice su palabra: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado Bernabé, y a Saulo deseaba oír palabra de Dios, pero le resistía el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que estaba bien, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Oremos. Padre, te pido, Señor, que abras la mente de cada uno de los que estamos presentes, y que tu palabra sea atesorada, Señor, en los corazones, para que podamos entender que tú tienes toda la autoridad sobre esta tierra. Padre, que seas tú hablándole a este pueblo y que no sea yo. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que tú me das
estar predicando tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Todos conocemos la historia de Pablo. Todos sabemos que Pablo era el hombre más cruel con los cristianos. El hombre que perseguía y torturaba a los cristianos. Todos lo saben. Amén. Amén. Y cuando él iba en busca de los apóstoles, porque cuando los apóstoles se dieron cuenta de que él mató al primer apóstol, el más joven, todos sabemos de que ellos huyeron para la ciudad de Damasco. Pero como todos sabemos que ante la presencia de Dios, ante el poder de Dios, aquella persona o aquel hermano que todavía no está bien seguro, que con el poder del Señor, con el poder de Dios, nadie puede meterse, nadie puede jugar. Pablo, yo me imagino verlo quizás más alto que el hermano Alex, que esa gente son altas, ¿verdad? Y más el poderío que le dieron, él se sentía un hombre indestructible. Pero como les repito, contra el poder de Dios es ignorante el ser humano pensar ganarle a Dios. Y lo que el Señor trató con Pablo, no crean que fue algo sencillo. Esto para que él inmediatamente diga: ¿qué quieres que haga, Señor? Él no anduvo con sobándole la espalda. No, que mira que allá. No. Eso lo que el trato que el Señor hizo con Pablo, eso fue fuerte. Yo me imagino ver lo que iba en un gran caballón, quizás, como era el jefe, digamos. Y al ver, porque la Biblia nos narra que todos oyeron la voz. Así dice la Biblia. Todos oyeron la voz. Pero quien vio la visión nada más fue Pablo. Pero todos estaban oyendo lo que el Señor estaba tratando con Pablo. Por eso Pablo es el último de los apóstoles. Pero ese sí llegó, como decimos, a la fuerza, a la ley. Ese no llegó como Jesús anduvo pues buscando ahí, escogiéndolo, ¿verdad? No, este llegó y según lo que la Biblia nos relata es que en muchos lugares que él llegaba, le decían que él era Dios, porque lo que él hacía
eran maravillas. Sabemos que nuestro Señor, cuando anduvo en la tierra, pues sanó a enfermos, sanó todo aquel que quería ser sano, lo buscaba y el Señor lo sanaba. Pero estos hombres hicieron maravillas. Aleluya. Estos hombres no hicieron un milagro de vez en cuando. No, por eso que él, donde Pablo iba, pensaban que era Dios el que andaba ahí. Pero no, pero que Pablo, lo que pasó es que él sí fue transformado. Él sí fue transformado. Y como podemos ver lo que acabamos de leer, este mago, este judío, vivía, me imagino que vivía como un sirviente quizás con este procónsul. Si alguien necesita agua, ahí hay agua. Pero aquí donde yo puedo verificar cuando nosotros, y esto yo lo he estado viviendo en carne propia, viendo las cosas, y por eso yo lo recalco con todos ustedes. Aquí el problema es, este hombre vivía junto con el procónsul. El procónsul, sabemos de que, pues, era un hombre de como decimos, de alto rango, ¿verdad? Y la mala amistad que había ahí, la mala amistad, porque lo tenía bien engañado. El mago lo tenía bien engañado al procónsul. Pero él había oído de Pablo, había escuchado de lo que Pablo andaba en ese lugar. Aleluya. Él estaba ansioso. Pero el enemigo, aquí, lo que acabamos de leer, yo creo que ya lo leímos, que cómo lo trata Pablo a este personaje, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque él no dejaba que este procónsul oyera la palabra del Señor. Pero Pablo dice, pero Pablo, lleno, aquí lo dice un poquito, dice lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, porque después de Pablo vamos a hablar de Pedro, estos hombres se llenaron del Espíritu Santo. Es la promesa que el Señor había dado, ¿verdad? Pero esta promesa es para cada uno de nosotros también. Aleluya. ¿Verdad, Manchito? Esta promesa es para nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí lo que pasa con nosotros, hermano, y yo me incluyo yo. Aquí lo que pasa con nosotros, para estos hombres eran como nosotros. Como nosotros. El problema es que nosotros no queremos servirle completamente a Dios. No le servimos completamente a Dios. Siempre pensamos
en el futuro, ¿verdad? ¿Y qué le puedo dejar a mis hijos? Y ese es el problema de nosotros. Por eso que nosotros no podemos lograr el nivel de estos hombres. Por eso estoy tocando primeramente a Pablo, porque Pablo desde que se convirtió, empezó el sufrimiento. ¿A sufrir por quién? Por Cristo, por la sangre de Cristo. Eso es lo que él encontró, la persecución de él, después de que él era perseguidor, de que él andaba buscando a los pobres cristianos. En Damasco, ahí fue la primera experiencia donde lo iban a matar. Y los mismos apóstoles, dice, lo bajaron con unas cuerdas para que no lo pudieran matar. Imagínense. Pero Pablo empezó a servirle al Señor, pero empezó, como decimos, el 100% a servir al Señor. Este hombre ya no anduvo pensando en hacer más dinero. La Biblia nos relata que había lugares que él llegaba y trabajaba, pero me imagino que trabajaba porque había lugares donde no le regalaban comida. Tenía que trabajar para que comiera. Y seguía, porque son 3 viajes, dice aquí, que él hizo en el continente europeo. Son 3 viajes. Y nosotros que ni siquiera a Guatemala podemos ir. Imagínense. 3 viajes redondos. Y no andaba ni en carro, pues. No andaba ni en carro. Imagínense, nosotros tenemos ahí 2 carros ahí y ni siquiera vamos. Por eso me incluyo yo, hermano. Porque para poder tener esta maravilla que estos hombres hicieron, hay que despojarse de todo. De todo. Cuando dice de todo, es de todo. Porque su palabra dice, el que no dejare padre ni madre, no es digno de mí. Imagínense. Y como dijo hermano Santiago, siempre hermano Santiago lo pongo de frente porque era el que da más duro. Imagínense que por un dolorcito alguien diga, no, hoy no voy. O porque tengo que cuidar a mi niño, no voy. O porque mis hijos pues van a cumplir años, uno de ellos, no voy a la iglesia. Ahí el que está fallando es el que no viene. Ustedes no, el que está fallando es. La relación de cada uno de nosotros es según como nosotros queramos tenerla con Dios. Si usted quiere estar mal con Dios, pues así va a vivir. Si usted piensa que así se va a ir con el Señor en el rapto cuando Él venga por su iglesia, pues ahí Él lo dirá, yo no le puedo decir nada. Pero según la Biblia dice que no, ¿verdad? Porque dice, el que no dejare padre ni madre por causa del Señor, que no haga maleta. No es digno de mí, dice. Entonces, estos hombres, por eso yo los admiro. Y cómo no, pues. Yo creo que todos quisiéramos ser como él, como estos hombres. Pero estamos en un mundo tan perverso. Porque para llegar a lo que estos hombres fueron, sí, se necesita conocer bien la sangre de Cristo. Aleluya. Porque imagínense, ¿qué es lo que habrá pasado con este pobre mago después? ¿Se pueden ustedes un
poco imaginar qué es lo que le habrá pasado después que inmediatamente, dice la Biblia, inmediatamente fue abriendo la boca Pablo y el hombre quedó ciego. Sí, amén. Ahí no anduvo a los días, no, inmediatamente quedó ciego. ¿Por qué? Porque Dios andaba con Pablo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que el Señor ande con nosotros. Aleluya. Dios sabe las condiciones de nosotros. Y por misericordia, pues el Señor se manifiesta con nosotros. Amén. Pero la mala amistad que tenía este procónsul, me imagino que hasta ahí llegó. Y ahí es donde yo quisiera que entendiéramos. Muchos de nosotros queremos servirle al Señor, pero las malas amistades no las queremos dejar. Amén. Las malas amistades siempre lo hacen tropezar al que anda con malas amistades. Por eso dice un refrán del mundo: el que anda entre la miel o el lobo. O sea, es así, hermano. Si usted quiere servirle bien al Señor, usted tiene que cortar. Amén. Así es. Una vez le dije a alguien, fíjese que por ahí me han invitado, me dice, a un cumpleaños, voy a ir, me dice, porque ahí lo pueden evangelizar. Y usted, ¿por qué no lo invita a la iglesia? Le digo, yo los invité, pero no quieren venir. Entonces, ¿por qué el diablo lo está doblegando a usted, que usted va a ir y ellos no vienen? Aleluya. Esa fue mi respuesta que le digo. ¿Por qué? Porque uno se va a prestar a ir a una discoteca, un baile, por complacer a mi amigo. Yo no voy a ir. Entonces, lo que yo puedo hacer es invitarlo a que venga a la iglesia. Y si no viene a la iglesia, entonces yo no voy a ser enemigo de él, pero hasta ahí lo voy a cortar. Así es, amén, aleluya. Para poder yo seguir a Cristo. Porque si no, ese mismo amigo me va a hacer caer, me va a hacer retroceder. Amén. Dijo el Señor, cuando el Señor ya estaba por partir hacia el Padre, dijo el Señor, le dijo a sus apóstoles, mayores cosas, dijo, mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Por eso les dije al principio, el Señor anduvo, porque la misión del Señor no venía a sanar o a levantar enfermos. La misión del Señor era otra. Pero como sabemos que Él era hijo de Dios, traía todo el poder en sus manos. Y por eso todo aquel que quería ser sano, buscaba del Señor. ¿Verdad? Como la mujer del flujo de sangre. Y estamos hasta aburridos de oírlo, ¿verdad? De oír que a esta mujer la mienten, ¿verdad? Pero que nos quede en nuestro corazón es otra cosa también, ¿verdad? Entonces esa mujer dijo, tan solo el manto que tocare, dijo. No dijo, seré sana, seré salva. Ella buscaba la salvación, no buscaba la sanidad. Pero como el poder de Dios, ¿verdad? Como cuando caminaba, como relata la Biblia también que caminaba Felipe cuando venía bajando, dice, la brisita que le pegaba a alguien y estaba enfermo, era sanado. Aleluya. ¿Por qué? Porque venía todo el poder con ellos. Amén. Así anduvo el Señor, por eso el Señor hizo sanidades. Pero el Señor no era la misión de venir a sanar enfermos. La misión de Él fue morir en la cruz, derramar su sangre para que seamos salvos todos. Aleluya. Él no vino por uno, Él vino por todos. Aleluya. Pero somos poquitos los que le hemos creído. Por eso nos dice, bienaventurados los que hemos creído sin verlo.
Bienaventurados somos porque hemos creído nada más por medio de la fe. Aleluya. Y Dios ha tenido gran misericordia con todos nosotros. Porque si a mi esposa no hubiera pasado lo que le pasó, pues yo no estuviera quedado en el mundo. Mis hijos estuvieran tal vez perdidos en algún vicio. Pues yo creo que ya oyeron los testimonios de ellos. Aleluya. Ahí está mi hijo, Kili. Él no tomaba, pero él era el DJ, ¿verdad? Amén. Hacía brincar a todos. Sí, amén. Pero viene el Señor, lleno de misericordia. Bueno, amén. Yo iba a felicitar a la hermana que viene con sus niños porque a veces uno solo siente pesado venir uno solo, ¿verdad? Imagínate la hermana con sus niños. Amén. Gloria a Dios. Hay que cuando alguien pueda ayudarle con sus niños, hay que ayudarle, hermana, Gloria a Dios. porque no es fácil. Bueno, hermano, vamos a seguir. Esta fue la promesa que el Señor dejó a los apóstoles. Pero después de los apóstoles, lo ha dejado para todos nosotros. Lo ha dejado para todos nosotros. Y no podemos decir que Dios es mentiroso o el Señor es mentiroso, porque su promesa que Él dejó se cumplió con los apóstoles. Se cumplió. Por eso Él les dijo: mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Amén. Y por eso quiero hablarles un poco también de Pedro. Pedro, a pesar de que, como también todos conocemos a Pedro, ¿verdad? Todos conocemos a Pedro. Él anduvo con el Señor. Anduvo con el Señor, caminó con el Señor. Y para que lo haya negado. Allí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Imagínense, Él caminando con aquel gran personaje, y negarlo. ¿Y qué pasará con nosotros si no estamos bien preparados en un momento de una prueba de persecución o de cualquier otra prueba? Tenemos que reflexionar. Por eso este hombre que anduvo personalmente con el Señor, y en la hora llegada negar. El problema es que nadie quiere, como decíamos al principio, nadie quiere morir. Siempre pensamos en el futuro, ¿verdad? Él no quería morir, porque si él decía, oh, si yo soy uno de ellos, entonces ahí lo mataban. Por eso él pensaba en vivir, como todos nosotros. Pensamos más en vivir que morir por el Señor. Pedro, vamos a tocar voy a leerles en Hechos 10, se los voy a leer rápido, porque creo de que el tiempo se nos está acortando. Voy a leerles
en Hechos 10, aquí Pedro andaba en estos lugares, dice, anduvo en Lida y Sarón y en Jope. Pero no voy a tocar el tema que está en Hechos 9:32, solo voy a tocar el tema de Pedro y Cornelio, donde Cornelio era un centurión del ejército romano. Si alguien quiere saber qué es Roma, hay libros donde ustedes van a encontrar cómo murieron ahí todos los cristianos en Roma, en los coliseos. Roma fue un lugar sangriento, porque era un lugar de reyes y emperadores, donde se divirtieron viendo morir a familias enteras con sus niños, ancianos. Por eso el Señor le llamó que era un lugar pagano. Yo estuve buscando qué significa pagano. Pagano son los idólatras, son los que están contrarios a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Por eso ellos los llaman paganos. Pero les voy a leer para que entiendan un poco lo que vamos a hablar. Decía, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Oiga bien, con toda su casa. ¿Qué significa eso? Con todos sus niños, ¿verdad? A pesar de que él era un hombre importante del ejército de Roma, pero tenía algo que él le había entrado en su corazón, algo de Dios. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Viendo claramente en una visión como la hora novena del día, en que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Me voy a parar un poquito acá para que podamos entender que lo que había hecho que este hombre, Cornelio, llegara a tocar el corazón de Dios, era, dice, sus oraciones y podemos llamarles ofrenda, lo que ustedes hacen, la ofrenda. Dios lo ve. Por eso el que ofrenda con voluntad. Entonces, si usted $1 va a ofrendar con voluntad, y sabemos que solo $1 tiene para ofrendar, es bien recibido, hermano. Es bien recibido. Porque Dios lo que le agrada es
sinceridad. Sí, amén. La sinceridad. Por eso, este hombre, el Señor le manda un ángel para que pueda él hablar, porque ya el Señor ya no podía hablar con él. Por eso mandó su ángel, nuestro Señor Jesucristo, a esta persona, a pesar de que era pagano. Y ahí podemos verificar también, hermanos, cómo Dios no vino a hacer excepción de personas. Porque si Él fuera rencoroso como nosotros, ¿va, hermano Álvaro? Si fuera como nosotros, y ella no le hubiera puesto atención a este centurión. ¿Por qué? Porque Él sabía que había venido por toda la humanidad. Que Dios bendiga a este niño, no sé de quién es. Porque veo que pone atención. Pone atención. Y ni sueño tiene. Lo bueno es que no tiene sueño, porque cuando uno tiene sueño, se le va perdiendo la visión. Pero lo bueno es que no tiene sueño y pone atención. Algo va a hacer el Señor con él. Entonces, Cornelio, siendo temeroso de Dios, logró esa bendición tan grande que todos nosotros anhelamos. Porque yo sé que ustedes desean, yo lo deseo, que todo este pueblo fuera bautizado con el Espíritu Santo. Así como Él prometió, el Señor prometió, porque las promesas del Señor no fallan. Y si nosotros queremos sentir ese poder, nosotros lo podemos lograr también. Porque Cornelio, con toda su casa, dice, con toda su casa, él fue lleno del Espíritu Santo. Y le voy a seguir leyendo para que podamos entender un poco más. Dijo, envía pues, le dice el ángel, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados. Oiga bien, a 2 de sus criados. Imagínate este hombre, este centurión, cuántos criados puede haber tenido. Entonces estamos hablando de que pues no era un personaje cualquiera. No era un personaje cualquiera. Dice, mandó 2 de sus criados. Y a un devoto soldado de los que le asistían. Entonces quiere decir que fueron 3. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante y un gran lienzo, dice, que atado
de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a desaparecer, recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El mismo ángel que habló con Cornelio, el mismo ángel habló con Pedro. Aleluya. Pero Pedro, porque estaba también lleno del Espíritu, no tenía un poquitito, estaba lleno del Espíritu, ¿verdad? Entonces dice: habiéndoles entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos. Oigan bien, Cornelio invitó, ¿verdad? Lo que les acababa de decir, que si usted un amigo lo invita al mundo, usted no se preste. Aleluya. Usted traiga el amigo del mundo a conocer a Dios. Eso es lo que hizo Cornelio, ¿verdad? Ya me he perdido donde iba. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. 22, Hechos 22. estamos en el 22. Amén. 21, 21. 24. Y entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados, le dijeron: Cornelio. Sí, aquí. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, dice, levantándose, se fue con ellos, y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Bueno, que quizás Dios hizo que me Aleluya. para que pusieran atención, ¿verdad? Porque algunos como que me están agarrando sueño. Pero yo le estoy leyendo bastante para que podamos entender, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque yo puedo pararme aquí y darle un mensaje descabezador, ¿verdad? Pero no, yo lo que quiero es que entendamos que las promesas del Señor son cumplidas. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Y ya vamos a llegar al final. Faltan todavía. Esperen un momento. Sí. Entonces, diciéndole, entraron, hospedó al día siguiente, y levantándose fueron. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Imagínense cómo estaba Cornelio con aquella ansia. ¿Cómo miraban a esos hombres?
¿verdad? Qué bello, ¿verdad? ¿Cómo miraban a esos hombres? ¿Cómo los admiraban? Lo que ellos andaban. Aleluya. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose, dice, a sus pies, le adoró. Aleluya. Yo no sé, pero yo siento el Espíritu Santo. ¿Ustedes no lo sienten? Yo siento el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Postrándose de sus pies. Imagínense. Y a nosotros que nos cuesta doblar nuestras rodillas ante el Señor. Y este hombre postrándose ante la presencia de otro hombre. ¿Verdad? Dice más Pedro le levantó. ¿Ah? Pedro le levantó, lo que estamos tratando de que captemos. Más Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aleluya. Amén. Le dio, o sea, si alguien fuera de nosotros como Pedro, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría alguien que tenga el poder que tenía Pedro? Pero este Pedro no. Porque el Señor demostró